Reiteramos la bienvenida a ustedes, damas y caballeros. Vamos a seguir con más ponencias. Nos acompaña el ingeniero Cristian Dier, representante de ARCSA, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Bueno, recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Ingeniero en alimentos, máster en gestión de la producción agroindustrial. Jefe de planta en Fábrica Italia Cuenca, Corporación Superior Quito. Director de operaciones en Bioalimentar Ambato. Analista zonal ARCSA Zona 3 actualmente. Fuerte el aplauso, por favor, para el ingeniero Cristian Dier. Muy buenos días con todos. Gracias la presentación. Creo que al momento de los aplausos, cuando dicen ARCSA, ya no es tan bonito para muchos. Para muchos no caemos muy bien, mucho más cuando somos los productores a veces. Como bien lo dijeron, mi nombre es Cristian Dier, soy analista zonal de ARCSA, soy ingeniero en alimentos de profesión, tengo una maestría en gestión de la producción agroindustrial, he trabajado como supervisor y jefe de planta en algunas industrias, que ya lo dijo bien el caballero, y actualmente me desempeño como analista zonal. Dentro de lo que hoy nos han invitado, primero queremos agradecer a las personas organizadoras de este tipo de eventos, porque es importante también para las instituciones públicas un poquito tener espacio para poder dar a conocer qué es lo que aspiramos nosotros como institución, de pronto como entidad de control, que como les decía, a veces no es no nos gusta mucho hablar de eso. Bien lo decía el expositor anterior, alguna institución le dijo alguna vez, no pongas el árbol aquí, tienes que cerrar o algo. No nos gusta mucho hablar de esos temas, o no nos gusta ser controlados, pero el éxito de esto, o lo que aspira la institución ARCSA, para los que conocen, es justamente que se hagan las cosas correctamente, de acuerdo a lo que dice lamentablemente una normativa, aunque no nos guste a muchos, pero con la gran misión de velar por la salud de quien está consumiendo esos productos. Personalmente les hablo, yo al inicio, cuando trabajaba en la industria, tampoco me gustaba que el ARCSA venga y me haga un control. De hecho, era uno de los que más me resistía, pero mire cómo es la vida. Uno no sabe para quién trabaja. Un compañero decía, nadie sabe para quién se baña, pero nadie sabe para quién trabaja. Y mire ahora de qué lado estoy. Y entender las dos partes, entender la parte de producción, la parte de crear un producto, un alimento que va a ser consumido, y todo lo que conlleva producir esa unidad de venta versus lo que una de las instituciones de control me requiere de mí. Entonces, no les voy a hablar, o sea, tengo aquí la presentación de qué es lo que nosotros, aparte de ser una entidad de control, nos hemos visto en la necesidad de socializar qué es lo que dice la normativa. ¿A quiénes? A los manipuladores de alimentos, a los manipuladores en restaurantes o a los manipuladores en plantas de elaboración de alimentos. ¿Para qué? Para que entiendan un poco la importancia de la inocuidad alimentaria. Algo que ustedes como estudiantes, como profesionales, como docentes lo saben, pero no todo el mundo lo sabe. En alguna capacitación, alguna vez le decía, ¿y saben ustedes qué es inocuidad? Y por ahí dijo uno, es lo que un presidente le decía, ven acá inicuo para… No es eso. Ustedes saben que inocuidad no es nada más que la garantía de que un producto no vaya a causar daño al consumidor. Y ustedes ya como casi profesionales, en el caso de los estudiantes o profesionales, sabemos los tipos de peligros que puede haber en un producto. ¿Cuáles son esos tipos de productos? Esos tipos de peligros. Físicos, químicos, biológicos, y nos van diciendo cada momento en las aulas, ¿no es cierto? Pero ya cuando estamos ya frente a una producción grande, y me pasó, les voy a hablar de ejemplos que me pasó, que he estado en la parte de calidad y de producción también, pero en la parte de producción que sabes que tienes que producir porque tienes que completar un pedido,
pero viene control de calidad, que sería el ARSA interno, ¿no? Viene control de calidad y me dice, oye, pero ese peso de la galleta no está cumpliendo con el estándar. Y tú dices, pero solo es el peso. Entonces ahí viene la pelea entre producción, calidad, producción, mantenimiento, mantenimiento con ventas y todo el mundo contra todo el mundo. Pero tenemos que entender que con la calidad y la inocuidad no se debe jugar. No es negociable la calidad y mucho menos la inocuidad, ¿sí? Entonces, para pasarles las diapositivas, pues, brevemente, más me gustaría conversar con ustedes las inquietudes que ustedes tengan con respecto a la agencia. Justamente el día de ayer estaba viendo yo la planificación y veía que tenía esta presentación. Y justo estaba viendo Teleamazonas, y en Teleamazonas justamente veo el sello de la agencia y dice Milton Pérez de Teleamazonas, pasando a otros temas y no tan agradables tampoco, porque estaban hablando sobre el tema de la energía eléctrica, y dice, y en otros temas no tan agradables, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria realizó los siguientes controles en la zona 8 y en el sector de San Borondón, en Guayas. Adelante el reportaje, y sale el reportaje, no sé si alguien vio, ¿qué decía? Ojo, ¿no? Y es lo que tiene que ver la realidad situacional de lo que está pasando en el Ecuador. Casi 60 establecimientos solo de la zona 8 que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón. 60 establecimientos en lo que va del año han sido clausurados. Solo hablando de restaurantes. Y mandaban las imágenes, ¿no? Y las imágenes bien crudas, las cucarachas por todas partes, productos en mal estado, productos almacenados en el piso. Y decía, bueno, explicaban el porqué, explicaban cuál es el proceso que puede ser por un control normal o a través de una denuncia, etcétera. Pero el gran objetivo de esto, y tal vez pueda que hasta en redes sociales, lo que busca el director de la agencia a nivel nacional actual es que se difundan, porque había directores anteriores en los que decían no tiene que darse a conocer los procesos sancionatorios o no tiene que darse a conocer quiénes han sido clausurados. El director actual dice tiene que la ciudadanía conocer cuál es el trabajo de la agencia y qué es lo que ha hecho actualmente para que vean y todo el mundo vea qué es lo que a lo que estamos siendo de pronto como consumidores siendo expuestos. Entonces, mostraban las imágenes de cucarachas, quería mostrarles de hecho, pero bueno, ahorita no es posible, de las cucarachas, de las heces de roedor, de las palomas, o sea, eso no es negociable, ¿sí? Y es a lo que la agencia justamente quiere llegar. Lamentablemente tenemos un alto porcentaje de establecimientos que no cumplen. Bueno, en el tema de restaurantes ya está expuesto hasta en la prensa, en canales de televisión. Pero algo que de pronto no es tan fácil de verificar son las plantas de elaboración de alimentos. Las plantas de elaboración, la zona 3 en la cual yo trabajo, que es Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi, Chimborazo, ¿plantas de qué tipo creen ustedes que hay más? Cárnicos, cereales, lácteos. Es la industria láctea la que domina aquí la zona 3. Y es justamente, hablaban, creo que la expositora anterior también les habló sobre el tema del mundo del queso. Justamente es ese también parte de nuestro control. Y tenemos una normativa. ¿Quién sabe cuál es la normativa que regula las plantas de elaboración de alimentos en el Ecuador? La 016. ¿Quién dijo 016? Excelente, muy bien. Es la norma que ARSA ha creado. ¿Y antes cuál era? ¿Quién sabe tal vez cuál era antes la normativa? ¿Cuál resolución? 067, escuché por ahí, perfecto. Se modifica la resolución 067 en el 2023 y se crea la resolución 016 y básicamente es lo mismo, es la que regula justamente los establecimientos
Ahí es una norma unificada para todo lo que es restaurantes o servicios de alimentación colectiva, para todo lo que es plantas de elaboración de alimentos, para todo lo que es establecimientos de almacenamiento, distribución y transporte de alimentos, y todo lo que es comercialización. Todo lo que tenga que ver con alimentos está unificada en esa normativa. Inclusive nos da en el tema de BPMs, de buenas prácticas de manufactura, cuáles son los hitos o cuáles son los prerequisitos que necesitamos para cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, como les decía, ¿no? ¿Qué es la manipulación? Todos sabemos que es manipulación, nada más que es la disciplina enfocada a asegurar que los alimentos mantengan las cualidades organolépticas como olor, color, sabor, textura y la inocuidad alimentaria, es decir, que mantenga esa garantía de que lo que estamos elaborando no nos vaya a causar un daño. Se quedó ahí. Sobre las zetas tampoco no voy a ahondar mucho, ustedes saben lo que son las zetas, son las enfermedades transmitidas por los alimentos, deben haber recibido varios tipos de ejemplos de enfermedades, shigelosis, inclusive lo que ya no hay hace muchos años aquí hubo el cólera, es una enfermedad transmitida por los alimentos, brucelosis, etcétera, etcétera. Hay un montón de enfermedades que pueden ser transmitidas por los alimentos y es justamente nosotros como profesionales de la elaboración de la elaboración de alimentos a lo que tenemos que evitar. Condiciones sanitarias, vamos a hablar por el tema de restaurantes, desde el tema de la ubicación, no podemos poner un establecimiento al lado de un criadero de animales, ¿no es cierto? O al lado de un botadero de basura. Es importante manejar el tema de la infraestructura, el diseño, los pisos, el tema de las trampas de grasa es muy importante, los materiales deben ser lisos, lavables, deben estar en buenas condiciones. ¿Quién no quisiera tener así? Bueno, cuando presentamos esto y los dueños de los restaurantes dicen, pero mire, ¿quién no quisiera tener una cocina así? Es el gran objetivo, pero la normativa nunca le va a decir, tiene que ser de acero inoxidable. ¿Qué es lo que dice la normativa? Superficies lisas, limpias, no porosas, no agrietadas y que facilita la limpieza. Si para usted una superficie lisa es el mármol, es el granito, es la baldosa, es el acero inoxidable, es válido, siempre y cuando usted demuestre eso, ¿no? Debe ser de fácil limpieza, insiste, hay que evitar la contaminación. Ustedes saben lo que es contaminación cruzada y saben cómo puede darse la contaminación cruzada, que puede ser directa, puede ser indirecta. Sobre el tema de las instalaciones, hay que evitar que caigan gotas, no se debe permitir la acumulación de plagas o el ingreso de plagas. El tema de la ventilación. ¿Qué más no quisieran? Que todos los restaurantes tengan campanas de extracción de vapores y olores. Pero si no los tenemos, debemos hacer algo para, de pronto por el tema económico, debe haber ventilación. A la ventilación le vamos a poner mallas para evitar el ingreso de plagas, por ejemplo. El hecho de capacitar a la gente y el de iniciar a insistir a que lleve ya registros de sus limpiezas y desinfecciones. Pero mucha gente dice, pero yo sí hago la limpieza. Sí, yo le creo. Pero no hay otra forma de demostrar lo que uno está haciendo, es a través de la evidencia. Y no hay mejor que un registro. Ahora, si me muestro una foto diaria con la ubicación y la hora, también es una forma de evidenciar, pero no hay nada más fácil que un registro. Estamos hablando de restaurantes, ¿no? Después vamos a hablar brevemente de plantas. La iluminación debe ser natural o artificial adecuada y debe estar protegida. Debe haber servicios básicos, luz, agua, todo lo que es servicios básicos para un desarrollo eficaz. El agua potable. El abastecimiento debe ser seguro. Debe haber agua potable de ley, pero si no hay establecimientos donde haya agua potable, ¿qué deberíamos hacer para preparar los alimentos? Por lo menos hervir el agua, mínimo, y desinfectar. Condiciones sanitarias. Aquí hay un tema, ¿no? Mucha gente dice, no, bueno,
el común de las personas que van a un restaurante no pueden saber, o no, que no se pueda ver la cocina, no saben cómo es. ¿Pero en qué se basan? En las condiciones sanitarias. Uno va al baño y dice, si está limpio el baño, muy probablemente está limpia la cocina, pero no siempre es así. Entonces, como manipuladores de alimentos tenemos que ser muy, muy conscientes en eso. Las condiciones sanitarias para el área del comedor deben ser adecuadas, que es lo que todos vemos. Todos vemos las condiciones sanitarias y es lo que casi siempre está bien. Sobre el tema de los utensilios o materiales que van a estar en contacto con los alimentos, deben estar en buen estado, deben ser de materiales adecuados. Las tablas de picar, en lo que capacitamos también es en la higiene del personal, el cuidado del aseo personal, utilizar la indumentaria limpia y adecuada, colores claros para la preparación de alimentos, el calzado apropiado. Y no casos que pasan, ¿no? Uno entra a un restaurante y las personas que están adentro en bermuda, con BBD y en sandalias. Y es que pasa. Hasta por seguridad del manipulador debe estar un calzado cerrado, ropa adecuada. Y eso es lo que hay que concientizar. Bien decía el expositor anterior, esto más es cultura, es idiosincrasia de la gente. Porque la manipulación o las buenas prácticas de manipulación, es universal. No es que en la China trabajan o debe ser de otra forma, o en Estados Unidos. Es universal. Y no es nada más de tener conciencia de que lo que estamos haciendo, la manipulación que estamos dando a un producto, puede afectar en el resultado final del producto que vamos a brindar o a servir o a elaborar o a producir. Entonces esto no es nada más que concientización. Las manos, uñas cortas, limpias, sin esmalte, el estado de salud, las condiciones de vestimenta, la capacitación, temas como estos es muy importante. Por eso nosotros felicitamos a los organizadores de este tipo de eventos, porque justamente el conocer, y desde varias áreas, desde el área el punto de vista productivo, comercial, de las entidades de regulación, abarca y engloba a lo que ustedes se van a enfrentar en el futuro. Yo también, cuando recién me gradué, es como uno chocarse contra el mundo, porque a uno no le enseñan primero cómo manejar personal. Y es en lo que tal vez ustedes en algún momento, si es que no lo han hecho, no han manejado ese tema de relaciones interpersonales, van a chocarse un poco. Y hasta aprender es difícil, porque cada persona es un mundo diferente. Y ahí vamos a tener un poco ese roce. Así que si hay alguien aquí, por ejemplo, docente o miembro de la academia, tomen en cuenta ese tema, porque es algo en lo cual uno sí se choca contra se da el planetazo, porque nunca nos enseñaron. También el tema comercial, porque muy bonito, yo puedo tener la mejor idea del mundo, puedo tener la mejor idea de microempresa, o puedo empezar a producir, pero si no sé cómo vender un producto, me choco también. Totalmente de acuerdo con lo que decía el expositor anterior. La idea no es saber todo. Hay que ser amigo del que sabe o conocer al que sabe. Pero el que sabe tenemos que convertirnos nosotros, pues. A nosotros tienen que acudir. A nosotros, como profesionales de la industrialización de alimentos, tienen que acudir a nosotros para solventar todas esas inquietudes quien lo necesite. ¿Sí? El tema del lavado de manos, créanme que puede sonar algo tan sencillo, pero en las capacitaciones uno le dice, a ver, usted pase acá, por favor, va a hacer de cuenta que la gente de aquí no existe, aquí está el lavabo imaginario, aquí está el espejo, tenga la bondad, ¿cómo se lava usted? Le vamos a tomar el tiempo. Y es increíble, de cada 10 personas, solo una sabe lavarse las manos más o menos. Es increíble. La otra vez, después de dar una capacitación en Corporación La Favorita en otra ciudad, estaba dentro del mall. Sí saben que es Corporación Favorita, ¿no? Son los dueños de Supermax y de algunos malls. Entonces, al salir, me fui al baño del patio de comidas, y justamente como estábamos hablando del tema de manipulación y de lavado de manos, me dije,
a ver, voy a demorarme aquí lavándome o sea, en el baño, y voy a ver cuántas personas entran y cuántas personas que entran a comprar en el mall, a comer en el patio de comidas, ¿cuántas saben lavarse las manos? En el baño de hombres, obviamente. De las 10 personas, 3, de los 10 varones, 3 se mojaron las manos, las otras 7 ni siquiera pasaron por el lavabo. Y después vienen, hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Un abrazo. De esas 3 personas, 2, una solo hizo así nomás en el agua las yemitas de los dedos. De las otras 2, del uno por lo menos se mojó sin jabón. Y una persona se lavó las manos antes de hacer sus necesidades y después de hacer sus necesidades, bien lavado. Los 30 segundos que dice la normativa y hasta los codos, las uñas, o sea, todo lo que dice. Y ahora, por la pandemia, más o menos aprendimos a lavarnos las manos y constantemente, pero quiero que sepan que un tema tan sencillo que tiene que ver con inocuidad, a veces no lo cumplimos. El tema de la recepción y compra de productos para restaurantes, esto es un arte ya de experiencia, ¿no? Si veo un enlatado inflado, si veo una leche inflada, debo revisar las fechas, debo revisar que cuente con notificación sanitaria. Eso es ya un tema de cultura. Sobre el tema del almacenamiento, debe evitar la contaminación, debe permitir la limpieza y mantenimiento. Hasta en mi casa he peleado yo con mi mamá, que en paz descanse, peleaba, porque tenía esa sartencita que ya está hecho carbón por fuera, pero es el único en el que le salían las papas fritas y el plátano frito. Y tenía un valor sentimental, claro, porque era un regalo de matrimonio, pero le decía, ya mamá, por Dios, esto ya cumplió sus 30 años, ya basta. Tuve que desaparecerle. Es que hay gente así. Entonces, si el tema de los utensilios ya no funciona, pues hay que cambiar. Debemos tener implementos de higiene y limpieza y desinfección, deben estar separados. Como les decía, esto es lo que nosotros mostramos a los manipuladores de alimentos y es lo que aspiramos. Ya vamos a conversar un poco más sobre el tema de la situación en el Ecuador. PEPS, si saben todos ustedes, lo que primero entra, lo que primero sale. Y en el tema ahora, con el nuevo que sería el otro sistema, lo que primero se caduca para productos procesados es lo que primero tengo que utilizar o es lo que primero tiene que salir. ¿Sí? Porque estábamos acostumbrados, no, es que esta carne yo compré el lunes, sí, pero ¿qué tal o este embutido? Pero ¿qué tal si lo que compré después se caduca primero? Entonces debemos verificar las fechas de elaboración y vencimiento. Las condiciones también, si es refrigeración, si es en el ambiente. ¿Qué alimentos requieren refrigeración? La leche, el queso, la mantequilla, carne, pollo, pescado, huevos, comida preparada, conservas. Opcional, frutas y verduras. Si nos ponemos a analizar este tipo de productos, ¿por qué son más perecibles? ¿Por qué necesitan estar en refrigeración? Podrían tener o podrían proliferar, ¿no es cierto? Pero ¿por qué este gusto de las bacterias o los microorganismos por este tipo de productos? ¿Qué tendrán ellos? Adelante. Correcto. Exactamente, perfecto. Son preferibles porque tienen alta actividad de agua y alto contenido de proteína, que es lo idóneo y adecuado y que prefiere el microorganismo para desarrollarse. Entonces, por eso deben estar almacenados en condiciones de refrigeración o congelación. Aquí hay técnicas, ¿no? La zona más fría es en la parte alta, la parte media es en la que puede estar a 4 grados centígrados, que es la temperatura de refrigeración idónea a la cual debemos llegar, donde podemos poner los lácteos, los cárnicos, por ejemplo. En los cajones pueden ir frutas, verduras, y en las puertas, que es la parte menos fría, es en la que podemos poner huevos, en el caso de que se lo requiera. En el tema de los huevos, haber trabajado en una planta de sanitización de huevos también, les voy a comentar un ejemplo, ¿no?
me pusieron a investigar un caso, y es que se mandaban los huevos empacados, sanitizados, puestos las fechas, así como ustedes ven en el supermercado. Se mandaba a Guayaquil, a una cadena de supermercados pequeña de allá, y venían las devoluciones. Y llegaban a la planta y los huevos venían blancos o verdes, su cáscara. Entonces no sabían qué pasaba, si sale sanitizado, porque al irse a Guayaquil después de unos días ya ¿qué era esto blanco o verde? Mos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Y era raro porque había otra cadena de supermercados que de allá en Guayaquil no había devoluciones. Entonces nos parecía súper extraño. Me mandaron a investigar, tuve que salir con el carro, con un termigrómetro. Si saben lo que es un termigrómetro, ¿no es cierto? Es un dispositivo con el que podemos medir la temperatura y humedad relativa, ambiental. Entonces, en el camión, midiendo temperatura y humedad relativa. Todo el tiempo, cada media hora. Tac, tac, tac. Bueno, este dispositivo ya tú le conectas y ya automáticamente en la computadora ya te salen las curvas. Temperatura y humedad versus el tiempo. Entonces, iba adecuadamente, ¿no? Obviamente ya pasabas la cordillera, empezabas a bajar el llano y empezabas a ver ya el incremento de humedad y de temperatura. Siempre se salía en la noche para evitar justamente esa fluctuación fuerte, pero ya se llegaba en la mañana y se entregaba. Entonces, al momento de yo tenía que ver todo y documentar todo, ¿no? Y al momento de verificar en la recepción veía que ellos cogían y almacenaban en una bodega. Entonces, esta bodega estaba donde almacenaban todos los productos. No, me pareció extraño, estaba en superficies levantados del piso, no pegado a la pared, no pegado al techo. Temperatura medioambiental, más o menos en Guayaquil, ¿cuál será la temperatura medioambiental promedio? 25 o 30 grados, dependiendo el mes. Y yo decía, y ya, bueno, ¿pasa de aquí a dónde va? Va al área de servicio. En el área, obviamente, del supermercado en sí, era un área que tenía aire acondicionado. Entonces de ahí yo ya empecé mi presunción. Había aire acondicionado. A los huevos no les ponían en refrigeración, les ponían al ambiente del este. Aire acondicionado, ¿a cuánto estará en Guayaquil? De 18, 20 grados tal vez. Ya, entonces ahí ya de lo que estábamos, al momento de dejar una temperatura, le volvemos a bajar, ¿no es cierto? Bajamos la temperatura y ya. Pero decía, esto no es como para que afecte tanto. La conclusión final, ¿en qué está? ¿Quién tal de pronto con lo que les he contado podrían decir qué es lo que pasó? Podría ser, aunque está con film plástico los huevos, ¿no? Microfilm que les da protección. ¿Alguien más alzó la mano? Sí, va relacionado a eso. Pero ¿qué creen que pasaba tal vez? Sí, tiene que ver con eso. Pero ¿saben lo que pasaba realmente? Era que el supermercado, para ahorrarse energía, en la noche apagaba el aire acondicionado. Y al siguiente día lo volvía a prender. Y en la noche lo volvía a apagar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dándole las condiciones adecuadas para que los microorganismos empiecen a hacer de las suyas. Y entendamos que el huevo es una célula, ¿no? El huevo es un ser vivo prácticamente. Al ser una célula, tiene ahí adentro está formado de agua, está protegido por un cascarón, y si le estamos cambiando va a haber esa ósmosis, el intercambio de agua interna-externa, y es ahí donde se contaminaba. Entonces, mire toda la investigación que se tuvo que hacer cuando básicamente era por el almacenamiento del producto que el producto estaba perdiendo su inocuidad. ¿Sí? Claro. Sí, lo que nosotros, por ejemplo,
cada visita que hago a industria láctea, industria de cárnicos o a restaurantes, yo siempre pregunto, ¿y cuál es el problema que usted está teniendo? Lo que me dicen los propietarios, ¿sabe que estamos fregados con el tema de cortes de luz? Porque primero nos limita la capacidad de producción, obviamente. Segundo, tenemos que trabajar al límite bajo porque no podemos almacenar materias primas y como agencia de control no tenemos un plan de contingencia. Tampoco hemos conocido como gobierno, como ejecutivo, que se nos haya comunicado a nosotros como ARSA un plan de contingencia tampoco. Entonces, lo que nosotros podemos recomendar a quien elabora un alimento procesado de consumo inmediato, traten de hacer lo más fresco posible, traten de no llenarse de cosas porque en el refrigerador se nos está dañando todo y es un problema que puede afectar justamente a lo que estamos luchando, que es velar por la salud de la población, ¿no es cierto? Entonces tengo que ser sincero, no hay un plan de contingencia de cada productor, su plan interno de contingencia. Lo único que le podemos decir es no haga justamente antes de ayer me decían, vea, ¿y ahora qué puedo hacer? Porque el tema justamente de los cortes a mis puertos fríos me está afectando a tal forma que ya no sé qué hacer, pues porque yo tengo que ir a dejar el producto en Guayaquil. Y la sugerencia que le dije es, vea, trate de hacer, no haga la fecha o los días que usted hacía, trate de hacer y va a tener que trabajar en madrugada para poder un poco que no se pierda esa cadena de frío. Entonces, ya como bien lo dice, es interno o es de cada productor el plan de contingencia que tenga. Perdón, ¿no se ha creado tal vez alguna especie de capacitación, tal vez con el personal técnico de su institución que pueda aconsejar, que pueda dar unas sugerencias a los, no sé, productores, comerciantes? Todavía no, pero justamente el día de ayer, por ejemplo, la gobernación de Cotopaxi nos estaba tocando ese tema que quería reunir a los industriales de la provincia de Cotopaxi para solicitarnos a nosotros una capacitación y justamente en recomendaciones de este tipo por el tema de los cortes de energía. Bueno, yo, a mi manera de ver, ¿no? También como un profesional que está dedicado a este tema de cierta manera de los alimentos, tenemos que ser conscientes que el estiaje que se viene es para un largo tiempo. Sí, algunos no es meses. Que va a pasar el próximo mes, no es que pasar en enero, va a haber mucho más tiempo todavía de estiaje. Y esto se va a traducir obviamente en cortes de energía, y estos cortes de energía se traducirá primero en pérdidas, pérdida económica, y segundo también, quién sabe justamente con el tema de la inocuidad de los alimentos. Entonces, no sé, por ahí algo puede pasar en algún momento, en alguna especie del eslabón de la cadena productiva económica del país, que tal vez nos lleve a tener alguna consecuencia más complicada en cuanto a salud. Y yo sí creería que esto debería ser una política estatal, porque necesitamos tener sobre la marcha algo que nos permita afrontar a algo que se pueda venir mucho más grave a futuro. Tiene toda la razón, porque ya es cuestión, es como una bomba de tiempo, es cuestión de tiempo que empiecen los temas de recall. ¿Saben qué es el recall? El retiro del mercado de un producto que haya perdido justamente su inocuidad. Para eso es de lote. Los lotes no es de chiste, los que están en las envolturas. Pero enlazando con lo que dice el ingeniero, es cuestión de tiempo de que pase algo de algún producto de distribución nacional y de consumo masivo que tenga que ser retirado por el mal manejo del almacenamiento, nada más que por un corte de energía eléctrica. Y sí, voy a llevar justamente a nuestra coordinación su petitorio, su inquietud, porque sí es importante esto. Sobre el tema de la transportación de los productos de alimentación colectiva, deben ser en recipientes adecuados, los vehículos deben ser adecuados. Sobre el tema de los productos, ¿no? Sobre el tema del servicio, debe ser en condiciones adecuadas. Esta es una diapositiva en la que dice cómo inclusive servir. Fijarán ustedes, cuando vayan a un restaurante, ¿cómo les sirven la sopa? Si les sirven con los dedos metidos en la sopa o les sirven debajo. Solo eso, desde ahí se ve si alguien está con conciencia o capacitado para lo que está haciendo.
Técnicas correctas de descongelación. Esto entiendo que ustedes también lo han analizado. La técnica, podríamos decir que más adecuada es, bueno, hay varias, que una es cuando tenemos tiempo pasar de congelación a refrigeración. Pero si no tenemos tiempo, las microondas. O también si estuvo congelado y estuvo bien debidamente lavado previamente a congelar, podemos hacerlo como parte de la cocción. Pero nunca al ambiente o en agua, o que esté en el agua ahí al ambiente. ¿Sí? Eso prolifera los microorganismos. El tema del recalentamiento, podemos recalentar hasta una única vez, no 2 veces, y eso sirve inclusive hasta para la casa. No podemos brindar productos que ya no estén en condiciones adecuadas. Sobre el tema del control de plagas, bueno, hablamos de la limpieza y desinfección. Saben ustedes, no me voy a ahondar en ese tema, saben lo que es limpiar y saben lo que es desinfectar. Saben que es un matrimonio que no se puede separar, porque no hay una limpieza adecuada sin desinfección. Siempre van de la mano. ¿Qué necesitamos para que haya desinfección? Un agente químico, como el cloro, correcto. Siempre tiene que haber un agente químico que nos permita la desinfección. Bueno, aquí el tema del control de plagas. La semana anterior nomás estaba capacitando en varios escolares en la ciudad de Baños y les decía, las plagas son ese ser vivo que busca refugio, busca agua, nos estorba, nos molesta, y por ahí dice, entonces es mi hermano, dice. No, es todo animal que puede ser nuestras mascotas, puede ser nuestros gatos, nuestros perros, palomas, roedores, hormigas, cucarachas. Si no podemos controlarlo domésticamente, tenemos que llamar a los expertos. Pero todo establecimiento debe tener un procedimiento o un programa de control de plagas y la evidencia. Siempre y cuando ARSA vaya a hacerle un control, le creemos todo, pero necesitamos la evidencia. ¿Y cuál es la mejor forma de evidenciar? Los registros. En la industria alimentaria, básicamente lo mismo, lo que ya les mencionaba. Ustedes saben qué es lo que son BPMs, es una certificación que se da en el Ecuador, que es voluntaria, no es obligatoria. En la resolución de hace años atrás, en la 3353, esa sí fue una resolución obligatoria, pero ahí hubo muchos problemas. Y después, en el año 2015, se resolvió que sea una normativa voluntaria. Es por eso que algunas empresas cuentan con certificación BPMs, quienes han optado y han querido invertir en esa ideología versus otras que no. ¿Cuál era la resolución que normaba las BPMs en el Ecuador? La 016, perfecto. Entonces, hay varios tipos de industrias en el Ecuador. No todas tienen certificación, como les mencionaba. Y créanme que hay industrias artesanales que tienen BPMs. Y hay industrias gigantes que no tienen. Entonces, es subjetivo. Sin embargo, todas deben cumplir con las condiciones higiénicas mínimas básicas para producir. ¿Qué es lo que buscamos, no? ¿Por qué implementar BPMs? Porque garantiza que un alimento no vaya a causar el daño, estandariza los procesos, logrando tener mayor control en los procesos de elaboración, jerarquiza y profesionaliza el emprendimiento productivo a través de controles y permite habilitar el lugar de elaboración. Eso es nada más BPMs. Claro que es un sistema que puede ser auditable, tanto verificación de las instalaciones, pero más el 80% es documental. Porque no me sirve tener unas bonitas instalaciones bien construidas si no tengo análisis de materias primas, análisis de control de calidad, de producto en proceso o de producto terminado, por ejemplo. Si no hago una calificación de proveedores, lo que le preguntaban al expositor anterior. Si no tengo un buen procedimiento de control preventivo de plagas. Si no tengo un buen proceso de capacitación o un programa de capacitación al personal en temas de buenas prácticas de manufactura. Entonces puedo tener una bonita industria, pero si no tengo un buen control documental,
nos falta bastante para buenas prácticas de manufactura. Ventajas de la certificación. Como les decía, producción adecuada de alimentos, procedimientos óptimos para la producción, reducción de reclamos, devoluciones, reprocesos y rechazos, aumento de la competitividad y productividad, disminución de costos y ahorros de recursos. Tenemos un código BPM que es el que reemplaza a los registros antes llamados sanitarios o notificaciones sanitarias. Con el código BPM podemos poner, siempre y cuando la línea esté certificada, esa planta de la línea esté certificada, todos los productos elaborados en esa línea podemos ponerle el código BPM que ARSA nos emita. ¿Sí? Proporciona evidencia de una manipulación segura, posiciona a la empresa de acuerdo a estándares obligatorios, indispensable para comercializar internacionalmente, no necesariamente, también se puede, hay empresas que exportan con notificación sanitaria y crece la conciencia del trabajo con calidad entre los empleados, así como su nivel de capacitación. Aquí un poquito pregunta, ¿sí saben lo que son los POEs? ¿Y los POE? ¿Cuál es la diferencia entre POE y POEs? A ver, alguien alza la mano y dígame, POE es esto y POE es esto. Adelante. Perfecto. Perfecto, muy bien. Veo que aquí hay una buena capacitación en tema de lo que son BPMs y eso me parece espectacular. Justamente lo que decía el caballero, procesos operativos estandarizados para hacer cualquier cosa, mientras que los POEs es un proceso operativo estandarizado de sanitización. Esto es la base o por donde tenemos que empezar y es lo que les decía, si no sabemos por lo menos lavarnos bien las manos, es decir, hacer el POES a uno, imagínense en el POES a la planta. Principios generales que nos habla la normativa, ¿no? De las instalaciones, de los equipos y utensilios, del personal, de las materias primas de insumos, de las operaciones de producción, del envasado, etiquetado y empaquetado, almacenamiento, distribución, transporte y del aseguramiento de control de calidad. Entonces es parecido a lo que vimos en restaurantes, sino que aquí es un poco más exhaustivo. Por ejemplo, en el tema de capacitaciones debe haber un programa, se debe verificar que se cumple ese programa de capacitaciones y las evidencias, ¿sí? El lavado de manos, la indumentaria que hablamos, no, el tema de los hábitos de higiene, bueno, el tema del baño personal, no tampoco ni ustedes de pronto como futuros dueños de industrias o como posibles colaboradores en industrias, nadie va a estar detrás de usted a ver si se bañó o no diariamente, eso es un tema ya de cada uno, ¿sí? Pero mira la importancia. Pero lo que sí pueden ver es que usted esté debidamente uniformado, que no se porte objetos personales como manillas, pulseras, collares, aretes, que esté protegido el cabello, porque ¿consumiría usted un queso que una vez compró y le abrió y le vio ahí un pelo ahí? Y peor si es chureado. Nunca más, pues. No. Una cosa es cabello, otra cosa es pelo, ¿no? Entonces, imagínense. Una vez compré un pan, dice, ¿cómo le muerde? Regreso a ver, una mosca ahí. Bien horneada, desde luego, ¿no? Y el panadero dice, pero ingeniero, usted más lo que me hace problemas si en el horno se muere todo. Puede ser, probablemente, tal vez sí. Pero eso ya es un tema también de calidad. ¿A quién le va a gustar eso? A nadie. Entonces, miren la importancia de que el panadero entienda de que si él no usa cofia, no usa gorra o algo, puede caer el cabello en el pan. De que si no pongo en las ventanas, yo sé que él está acalorado, pero si en las ventanas no pongo unas mallas para evitar el ingreso de moscas, puede entrar la mosca y por ahí se puede quedar, ¿sí? O de que me voy a, no voy a satanizar a los chifos, me voy a una marisquería y me viene un camarón diferente en el arroz con camarón, pero que es una cucaracha. Imagínense. Entonces, en temas tan básicos o en temas tan, podríamos decir, que se supone que somos un país civilizado, no debería suceder, pero sucede.
Mire, bueno, no sé si se puede ver bien la fotografía, el tema del almacenamiento. Aquí pollos en el suelo, en gavetas. Sí han ido al mercado a hacer compras o a acompañarle a sus papás a hacer compras o a ustedes mismos, ¿no? Si han visto cómo están los cárnicos, los pollos ahí. ¿A qué temperatura debería estar? Ya hablamos de eso. Pero también es muy importante ver gente consciente que uno se les va, se les dice, y por lo menos ya han hecho una cabinita ahí en el frigorífico para evitar el smog, las moscas. Y mucho más allá, ya es una cabinita frigorífica, ya está en refrigeración. Pero nos falta trabajar mucho en crear esa concientización, en crear que no es por molestarles, en que entiendan que uno no se les está pidiendo porque gasten dinero, sino porque tienen que garantizar que el producto que está ofertando cumpla con las condiciones adecuadas. Sí, ingeniera. En la Merced, cuando remodelaron, no consideraron lavabos y agua para cada uno de los stands donde expenden hornado, donde expenden carnes, donde expenden hortalizas, que generalmente las consumimos crudos, en el caso de hortalizas. En el caso de la carne, igual, podemos llevarnos una bacteria muy grave y a veces pedimos término medio en la carne. Correcto. Entonces, imagínense el riesgo que tiene el consumidor. Y bueno, yo casi nunca voy al mercado de la Esperanza, pero fui alguna vez. Al lado de las carnes habían excrementos humanos y estaban las moscas de la carne al excremento y los sanitarios echados llave. Entonces, ¿dónde está el municipio y la coordinación con ustedes para que diseñen bien los mercados? Creo que es una tarea que les corresponde mutuamente, porque ustedes de alguna manera son el eje rector sobre esto, ¿cierto? Y así como hacen con el pequeño productor que probablemente no tiene casi ni recursos y le exigen y le multan, ¿qué pasa con los municipios? Aquí hay un tema que ustedes tienen que saber. ARSA, como institución, se rige a lo que dice la ley rectora del tema sanitario, es la Ley Orgánica de Salud. Entonces, como ARSA nos regimos a la Ley Orgánica de Salud. Pero hay una partecita en la que dice ahí que los GATS, en coordinación con la autoridad sanitaria competente, también velará por el tema de la disposición de agua, por ejemplo, provisión de agua, y también sobre el tema del control de los establecimientos que ellos controlan. A lo que quiero llegar es que algunos GATS son muy celosos con ellos y no nos permiten a nosotros el poder hacer de pronto el control, que no nos da la competencia porque la misma normativa dice que todos, por ejemplo, los restaurantes que estén dentro de un mercado, una plaza o algo administrado por los GATS, será competencia de ellos mismos. Pero hay muchos GATS también que son muy abiertos en los que dicen, vean, en coordinación con ustedes hagamos una inspección. Entonces, perfecto, nosotros vamos, pero no son todos. Y lamentablemente tiene toda la razón la ingeniera al decir que sí se debería articular de mejor manera ese tema, porque al fin y al cabo nuestra visión es velar por la salud de la población y ahí se enfocan o se dan problemas que pueden afectar a la salud de la población. Pero los propios GATS tienen sus propios departamentos de control sanitario interno. Y como les digo, en algunos casos sí podemos trabajar en conjunto y en otros no, pero es porque ellos tienen, como decir, ellos son los dueños de casa y ellos ven si nos permiten la entrada o no. Pero también bienvenida la observación. Sobre el tema condiciones de almacenamiento, ustedes saben, deben estar bien almacenados, nada directamente en el piso, para lo cual tenemos pallets, estanterías, perchas. El tema de las materias primas, creo que eso ya han hablado, aquí hay que hacer un análisis, una verificación, debe haber registros. Sobre el tema del empaquetado y etiquetado, esto es importante. Mucha gente, ¿qué nomás debemos revisar en un producto procesado? Que esté íntegro, que no esté inflado, que no esté roto, perfecto. ¿Qué más? Las fechas es importante, para lo cual todo producto procesado debe declarar su fecha de elaboración, vencimiento, lote. ¿Qué más?
Perfecto, las condiciones de almacenamiento del producto. ¿Qué más? ¿Perdón? No les escucho. Para las personas que les interesa, puede ser los ingredientes, puede ser el semáforo nutricional para los productos que se les haya añadido grasa, azúcar o sal. ¿Qué más? Nos estamos olvidando de uno importantísimo. Ya hablamos de fechas. Correcto. La notificación sanitaria, antes llamado registro sanitario, el registro sanitario se quedó para los medicamentos y desde el 2015 ya no es registro sanitario en alimentos, sino notificación sanitaria. En cosméticos y productos higiénicos se llama notificación sanitaria obligatoria, por eso el número va a estar NSO. Ese es el dato importante. Y también tenemos, ahora ustedes pueden jugar a ser jueces con nuestro aplicativo Arsa Móvil, se pueden descargar de cualquier plataforma y ahí pueden ustedes ir viendo el producto, ponen el número de notificación y ver si le pertenece ese producto, ver quién es el dueño y ver si está vigente. Porque a veces uno va a los supermercados, ponen el Arsa Móvil caducado. Y no se refiere a la caducidad del producto, se refiere a la vigencia de la notificación. ¿Cuántos años dura una notificación desde la emisión? ¿Saben? 5 años. Que puede ser reinscrito. ¿A qué se refiere? En que ya se me va a caducar. Con 90 días yo ya puedo tramitar la reinscripción. Hago el trámite y me dan con el mismo número por 5 años más y después por 5 años más. Puede hacerse inmortal esa notificación. Sí, pero hay empresas que no las reinscriben y siguen utilizando. Eso también es una infracción. Bueno, la seguridad de envases nos vamos a saltar por tema de tiempo. El correcto etiquetado y fechado de productos debe ser adecuado. Ustedes ya mencionaban la fecha de elaboración, vencimiento. Si la agencia me dice, o ustedes mandan a hacer un estudio de estabilidad de un producto y me dan que tiene 21 días, pero yo soy pilísimas, pues. Yo pongo 30. ¿Puedo ser sancionado? ¿Puedo o no puedo estar afectando la inocuidad? Correcto, entonces todos esos temas son sancionables. Y es aquí donde ustedes deben, ¿qué es lo que siempre pasa? Y por ejemplo, no es que el que me recibe en Guayaquil me dice que tiene que estar con la fecha con la cual me está dejando, si no, no me recibe. Y él es el cliente. Y el cliente tiene la razón siempre. Tendrá la razón en este tema. Si es que yo elaboro el 12 de noviembre y le voy a dejar el 15 a Guayaquil y tiene que estar con fecha 15, estoy robando 3 días que puede pasar algo al producto, porque por algo el estudio de estabilidad dio 20 días. No dio 23 ni 24, dio 20. Entonces, esa es la importancia de que ustedes tengan la conciencia de que es lo que es, fecha de elaboración y fecha de vigencia o fecha de caducidad. El almacenamiento, distribución, transporte y comercialización también se verifica las condiciones. A veces todo lo que hacemos con la mano en el transporte lo borramos con el codo, transportando el producto con llantas, con otro tipo de productos. Por ejemplo, el producto terminado lo queremos llevar con verduras, con hortalizas, que se aproveche el carro. Una vez, cuando trabajaba en una de estas industrias pecuarias, el carro había transportado abono antes de transportar el balanceado para ojo, ¿no? Que esta empresa tenía ISO 22000. 22000 para la elaboración de productos de alimentación pecuarios. ¿Ya? Existe, no solo es la ISO 22000 para consumo humano. Y querían que como sea ese carro transporte, por más que le habían lavado, le habían manguereado, o sea, eso olía a caca, perdón la palabra. Y no se podía transportar, entonces ahí
el jefe de control de calidad se puso de cabeza. Se puso de cabeza. Vótenme. O mándeme usted, señor gerente general, una carta o un oficio en el que usted autoriza eso, porque yo no. Y a eso nos podemos enfrentar ya en la realidad. Enfrentarnos a eso, a que el gerente te ordena, en el caso cuando eres un colaborador y te dice, no, es que yo te estoy mandando, listo, disponga usted, mándame por escrito, y aquí está mi cargo si es que quiere, porque mi formación, mi conocimiento y mi conciencia no se va a manchar por una venta. Y no se fue finalmente. Felicitaciones al compañero que en esa vez hizo eso. Estas son buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es? La embutidora, ¿no? Y acá están los chorizos en el piso. Bueno, hay un pallet, pero el piso ha de estar más limpio que el pallet, ¿no? Las condiciones de almacenamiento, lo que les mencionaba. El aseguramiento de control y calidad. Ustedes, bueno, las personas que aún no son profesionales, en algún momento se van a topar con el tema del aseguramiento de la calidad. Y así trabajen en producción o así usted sea el productor, tiene que implementar aseguramiento de la calidad. No es nada más que usted garantizar que el producto que usted elabore, que usted procese, toda la cadena de producción hasta que el consumidor lo tenga en su boca, usted tiene que garantizar de que no le va a pasar nada. Entonces, para lo cual tiene que emplear acciones, procesos, procedimientos que justamente ayude a velar por la inocuidad. El tema de calibraciones también se busca. Debe haber un proceso, las industrias deben tener un proceso de calibración de sus instrumentos, de sus equipos, que se sugiere debe ser por lo menos una vez al año. Y si es que hay desviaciones, debe haber justamente los ajustes de calibración inmediato de ese equipo. ¿Qué ustedes creen que deberíamos calibrar en una industria? Por ejemplo, tengo una pasteurizadora de leche, termómetro, termocuplas, balanzas. Supongamos, hago embutidos, la balanza de pesaje de micronutrientes. ¿Qué utilizamos en el embutido para que se conserve? Nitritos, nitratos, van en cantidades muy pequeñas y queremos pesarlas en balanzas de 1 kilo, de 10 kilos. Entonces, justamente es eso lo que tenemos que tener muy claro y en cuenta, ¿no? La validación, el control de plagas que ya hablamos y el proceso de certificación. Para terminar, el proceso de certificación, ¿cómo funciona? Tengo la industria, creo yo que ya mis instalaciones están correctamente bien establecidas, con identificación, con áreas separadas, un diagrama de flujo adecuado. Y también tengo mis documentos, ya tengo mis procedimientos, tengo mi manual BPMs y tengo mis procedimientos, mis registros, tengo mis POE y tengo mis POEs, tengo todo. Si ya me siento listo, llamo a una empresa certificadora calificada y autorizada para certificar. Es decir, el certificado BPMs no lo da ARSA, sino lo da estas empresas certificadoras, que deben estar, podríamos decir, acreditadas por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, por el SAE. Ellos son quienes les da el aval para que certifiquen. Y ellos van a decir, perfecto, le vamos a hacer una auditoría para ver si pasa o no pasa. Si es que pasa, le emiten el certificado, el acta de inspección, y eso es lo que usted presenta al ARSA, y ARSA le emite su código BPMs. Obviamente todo esto tiene costo, ¿no? Desde el negocio que usted haga con la empresa certificadora, y después en ARSA, dependiendo del tamaño de la industria,
al presentar usted le dice, le cuesta tanto, y ARSA le entrega su código BPM, que es ese código el que usted puede utilizar en vez de la notificación sanitaria en todos los productos que se elaboren en esa línea de producción. Por ejemplo, si yo tengo una planta en la que hago refrescos de bolo con agua y hago productos lácteos y solo certifico la línea de lácteos, yo no puedo utilizar ese código BPM en los bolos de agua. Para utilizar ese mismo código debería certificar a la par la línea de refrescos y la línea de lácteos, y el mismo código hay que utilizar en todos los productos. Entonces, de una vez sería bueno certificar todas las líneas de producción. Esa es una de las ventajas, el utilizar los productos en vez de estar inscribiendo o reinscribiendo los productos con notificación sanitaria. Y otra de las ventajas es que nos evitamos que cada año seguimos sacando el permiso de funcionamiento de ARSA. Eso básicamente. Ahora, como les decía, la situación en el país, aparte de estos problemas políticos, estos problemas de falta de energía, hay estos otros tipos de problemas, como bien lo decía Milton Pérez ayer, y tiene que ver directamente con la profesionalización de los manipuladores de alimentos. Entonces es muy triste ver que un alto porcentaje de establecimientos no cumplen con la normativa. Y ustedes ahora han de ver en el TikTok, en el Instagram, ya lo hacen hasta de forma hasta cómica, podría decir, porque el relator de los videos de ARSA es una forma de llamar la atención y decir, hacían queso hasta con veneno de serpiente. O sea, pero es una forma cómica de comentar una triste realidad que pasa en el Ecuador. Y es la tarea de nosotros como profesionales, como futuros profesionales, como personas que vamos a estar dirigiendo una empresa o montando una empresa o trabajando en una empresa, a esos retos de encontrarnos en que tal vez tengamos que manejar a personas que no entiendan esto, Miren, el tema de aquí en el Ecuador no es muy explotado, pero el sabotaje alimentario existe. Yo les puedo decir un caso para que ustedes vean. Por más capacitado, por más plan de capacitación que tengas y que la gente esté ahí así le tomes prueba, pero si está mal de la cabeza, miren lo que les voy a comentar este caso. Trabajé en una empresa que elaboraba galletas y estas galletas se iban a los Estados Unidos a exportación. Estas galletas las unían al atún Starkist de Estados Unidos y se vendía como un combo. O sea, es decir, tú dipiabas al atún con esta galleta tipo, bueno, voy a decir la marca, es la marca Salticas, pero venía en otro tipo de envase que se llamaba Cracker. Y cuando trabajamos ahí pasó, es una empresa que trabaja 24/7, ¿no? Solo para fin de año, y produce y ahora maquila para Nabisco, bueno. Pasó una vez, y ahí hay bastantes personas en el área de control de calidad también, así como en producción. Yo trabajé en producción, pero no fue en mi turno, gracias a Dios, pero había desde asistente de calidad, analista de calidad, supervisor de calidad y jefe de calidad. Y uno de los asistentes, que son personas de operaciones que viendo los atributos se les capacitaba y ellos iban tomando, encontró algo raro en un paquete, porque tenías que abrir y tenías que ver el peso, el diámetro, la dimensión, el porcentaje de rotura, etcétera, etcétera. Y encontró algo que les llamó mucho la atención y era heces humanas dentro de un paquete de galletas. Entonces se activó la alarma en ese momento. Tuvieron que, no me acuerdo cuántas toneladas de galleta de producción de ese turno, tuvieron que ser incineradas, porque no podías jugarte el riesgo de que uno más esté por ahí en toda la producción y que se vaya a exportación. Imagínense en el impacto que podría suceder. Entonces, lamentablemente, por más que se hizo un muestreo aleatorio, no podías jugarte con eso.
Y todo ese lote, toda la madrugada que se produjo, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, todo ese lote tuvo que eliminarse. Nada más porque algún desadaptado, tal vez, no sé, el jefe directo le trató mal, o tal vez fue contratado por alguien para que haga eso, no se sabe. Pero miren a lo que nos podemos exponer. Y es parte del control, y no solo de la agencia. Como yo tenía un jefe que decía, no debería haber control de calidad en las industrias. O en este caso yo les puedo decir, no debería haber una agencia nacional de regulación y control y vigilancia sanitaria. Porque cada uno debería hacerse su autocontrol, pues. Entonces, qué mejor tener más profesionales capacitados en este tema, en el tema de la industrialización y en el tema de la inocuidad alimentaria, en que pueda también ir asimismo regando, digamos, buenas semillas a su alrededor, desde su casa y en los lugares donde ustedes se desempeñen. De mi parte, quiero agradecerles por su atención. Falta el tiempo para conversar más sobre temas de inocuidad alimentaria, y si tienen alguna duda o inquietud, creo que es el momento. Muchas gracias, máster, por esta ponencia magistral. Bueno, vamos con la serie de preguntas. Que alcen la mano, por favor. Listo. Aquí 1, 2, 3. Vamos. Buenos días, magíster. Mi nombre es Katy Quintero, ingeniera industrial de profesión. Quería hacer una consulta. ¿Las empresas de forma interna pueden hacer una extensión de vida útil a su producto terminado o bien sea su materia prima? Gracias por su pregunta. Justamente venía eso conversando en el carro venía con 2 estudiantes de esta facultad que están haciendo pasantías en nuestra agencia. Entonces justamente me preguntaba, porque estaba relacionado con su tema de tesis, ¿no? Y decía que es una de las preocupaciones de la industria, esto que se están perdiendo mercado por el mismo hecho de que su tiempo de vida útil es muy corto. Pero ¿quién les da el tiempo de vida útil para un producto? ¿Quién nos da el tiempo de vida útil? La ARSA no es. Correcto. Es decir, si yo elaboro un producto y voy a sacar una notificación, mando a hacer un estudio en un laboratorio, y el laboratorio, aparte de los análisis físico-químicos, microbiológicos, bromatológicos, también me va a hacer un estudio de estabilidad, y eso va a depender. Por ejemplo, si yo quiero hacer que me hagan un corte a 8 días, pues por los 8 días usted paga y le van a hacer el estudio de estabilidad. Pero mucha gente hace hasta ahí porque tiene el dinero. Vamos a hablar de un queso, por ejemplo. Tengo de 8 días, pero dicen, y cuando vamos a hacer el control, ingeniero, pero yo me he dado cuenta que mi queso dura 15 días o tal vez hasta 20. Perfecto, haga un estudio de estabilidad nuevo. Y claro que se puede, es decir, mando una muestra a un laboratorio acreditado en el cual hago un corte a día 20, por ejemplo. Con ese nuevo estudio de estabilidad de 20 días, es decir, en los 20 días no hay un crecimiento microbiano que pueda afectar la estabilidad del producto, perfecto, eso presento yo a ARSA, es el proceso de modificación de notificación sanitaria por cambio de tiempo de vida útil. Presento ese nuevo estudio, y claro que tiene un costo del 10% de la tasa que haya pagado, que es, por ejemplo, si soy microempresa y yo pagué $104 por la notificación sanitaria, sería $10.45 más o menos, que pagaría por ese cambio de tiempo de vida útil, y la agencia te aprueba, es decir, cambiarías de 8 días a 20 días. Entonces, es posible, y ese es el proceso. ¿Alguna otra inquietud? Gracias por su respuesta. Bueno, quisiera hablar sobre el semáforo nutricional. Nosotros no fuimos los pioneros, nosotros copiamos ese proceso, pero muchos países que estuvieron antes que nosotros con el semáforo nutricional lo han retirado. ¿Y por qué? Porque precisamente han hecho un vínculo con los estudios que hace la academia sobre qué tan malo, por ejemplo, es la grasa animal. A nosotros como industriales nos perjudica el semáforo. ¿Por qué? Porque mucha gente ve el queso con rojo y se espanta. Y le digo porque yo doy talleres en lácteos que me saben decir, es que quisiera que saliera verde.
¿Cómo hago para que el queso en porcentaje de grasa salga verde? Tengo que descremar completamente y créanme, el queso no es agradable. O sea, si yo quiero hacer un Gouda, el proceso me indica qué porcentaje de grasa debe tener y obviamente cuando se hace el análisis va a salir rojo. Entonces, ¿qué es lo que ha encontrado la academia? ¿Por qué algunos países ya se han retirado del semáforo? Porque uno perjudica a la industria de alimentos y no necesariamente rojo quiere decir malo. Claro. Porque encontramos muchos productos en el mercado que son completamente verdes, en azúcar, en sal, en grasa. Y si usted ve el contenido, los ingredientes son solo químicos. Y eso no me va a decir que es más nutritivo o mejor o que me indica que voy a tener a mi familia saludable por darles eso en lugar de un queso, por ponerles el ejemplo. Entonces sí es importante que empecemos a trabajar en precisamente cuidar del consumidor y ver también que la industria no se perjudique. Nos ponen a hacer cosas que de verdad a veces es bastante complejo. Esa era mi sugerencia. Perfecto, ingeniera. Bueno, como para conocimiento, yo cuando salió el semáforo tampoco no trabajaba en ARSA, pero yo tengo el conocimiento que esto fue, y en la época de ese gobierno teníamos mucha relación con México y fue copiado de México y vinieron mexicanos a implementar aquí el sistema de semaforización en el Ecuador. Y lo hizo el Ministerio de Salud Pública en sí. Después es que se crea ARSA y bueno, ARSA es un ente de verificación que es el ente que verifica el correcto etiquetado y justamente el etiquetado para productos que se haya añadido grasa, azúcar o sal tiene que ir al semáforo y tiene toda la razón. Pero tengo una buena noticia para usted y es una primicia para los que no hayan sabido, es que también va a cambiar en el Ecuador, ya no va a haber semáforo en el futuro. Van a haber estos octágonos nutricionales que el mismo país de México ya los tiene. Si han visto quienes comen ¿cómo se llaman? Los taquis, los que están de moda, han visto que tienen un octágono de color negro y con letras blancas. Eso va a pasar también aquí en el Ecuador y de alguna forma ayuda porque solo dice producto con exceso de tal cosa, de sodio o de calorías, pero ya no va, y como está en un fondo negro, es como que ya no hay eso de que el semáforo. Va a cambiar eso, pero desde mi punto de vista va a seguir habiendo eso. Ahora, si nos ponemos al otro lado, quitando el semáforo, va a haber también alguien que diga, chuta, ¿y por qué quitan? Porque era la única forma, yo no sé leer las tablas nutricionales y es la única forma de yo, porque soy fit y ahí voy al gimnasio, es la única forma de saber de que es un producto que me puede servir o no. O sea, es un poco subjetivo. Y también sí le cuento un caso, ¿no? Nosotros también controlamos los productos que se venden en los bares escolares mediante un acuerdo que tenemos con el Ministerio de Salud Pública, con el área de nutrición y el Ministerio de Educación. Conformamos comités y vamos a verificar lo que se vende en los bares. Y en los bares no se puede nomás vender cualquier cosa ahora. En nuestra época se vendía hasta colas, hamburguesas, tabacos para los profesores. Ahora no se pueden vender esas cosas. Tiene que ser algo nutricional. Lo que busca este acuerdo es que sea en lo mayor posible elaborado por las mismas personas que trabajan en el bar, pero si compran productos procesados deben tener, y es aquí donde yo concuerdo con la ingeniera, porque por ejemplo, hay yogures que tienen de pronto semáforo alto en azúcar, ¿ya? Y no puede entrar porque este acuerdo dice que no se puede tener nada que tenga semáforo en rojo, solo amarillo o verde. Y por ahí a alguien se le ocurrió hacer una bebida que solo es agua, saborizante, colorante y que le puse un poquito, un porcentaje de fruta y tiene amarillo y verde. Oh, ya ese sí puede venderse. Nutricionalmente no me aporta nada esta bebida. Preferiría el yogur porque eso a un niño sí le va a aportar lo que la alimentación de él requiere. Pero es un poquito, y eso hacerle entender, y a la interna como institución también luchamos contra otras instituciones públicas por estos temas. Porque, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, no sé si han visto esas tablas que son esas galletas que parecen tablas que son duras o esas barras nutricionales. Si nos ponemos a analizar, antes tenían semáforo en rojo, en azúcar. Y eso daban en las escuelas. Y claro, nos mandaban a nosotros a controlar los bares
y que no se pueda vender productos con semáforo en rojo. Entonces, había un poco esa disparidad de criterios, pero todo es trabajo, todo se va con tiempo resolviendo. Y eso es lo que les quería comentar sobre el tema del semáforo, que en un futuro todas las industrias, así que si usted piensa emprender en algo, vaya viendo, no haga muchas fundas ni muchas etiquetas, porque mucha gente hace, hago de aquí para 10 años y no funciona así, porque puede cambiar la normativa y ya no le va a servir eso. ¿Alguna otra inquietud? Gracias por su respuesta, Máster. ¿Una otra pregunta? Buen día. ¿Nos puede compartir brevemente cómo son las visitas técnicas que hacen a las industrias grandes, no a los restaurantes, sino, o sea, a las industrias, a las fábricas grandes? Por ejemplo, si previamente son notificadas, 1, y 2, ¿esas visitas las hacen semestrales, anuales o cada qué tiempo? Buena pregunta. Nosotros tenemos una planificación que nos emite nuestra planta central desde Guayaquil. Nuestra planta central de ARSA, es decir, la oficina donde está el director ejecutivo y todo, donde están algunas coordinaciones, quién crea la normativa, quién el coordinador de permisos de funcionamiento, etcétera, están en Guayaquil. Y ARSA tiene 9 coordinaciones zonales desconcentradas, distribuidas en el país. Como les decía en un inicio, estamos en Chimborazo a la coordinación zonal 3, que es Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi y Chimborazo. Con esa planificación, vamos a hablar por ejemplo de plantas de lácteos, independientemente del tamaño. Dicen, a ver, ustedes tienen 10,000 plantas, bueno, hablemos, tienen 6,000 plantas de lácteos en la coordinación zonal 3, tienen que hacer el 100%. Es decir, nos han dispuesto que se haga el 100% de las plantas de riesgo alto, para lo cual todos los establecimientos, de acuerdo al riesgo, se han categorizado en riesgo alto, medio o bajo. Y todo lo de riesgo alto tenemos que hacerle el control. Un ejemplo, para usted una planta de cereales es de riesgo alto, medio o bajo. Una planta de frutas y hortalizas, y una planta de lácteos, una planta de cárnicos, ya, más o menos parecido a lo que vimos de cómo tiene que almacenarse, se ha evaluado de acuerdo a criterios. Y estamos hablando de lácteos, las plantas de lácteos y de cárnicos y de bebidas alcohólicas, de bebidas no alcohólicas son de riesgo alto, de esas tenemos que ir al 100%. Y supongamos nos dicen, a ver, de esas 6,000, 3,000 son de lácteos, tienen que ir a las 3,000. ¿Ya? Nosotros tenemos que todo el año distribuirlo y hacer una planificación, lo hacemos planificación anual, planificación mensual y planificación semanal, para que se cumpla todo al final del año. Tenemos que ir a todas. Las visitas por bajo ningún concepto son avisadas, si no se perdería la idea. Porque si yo te digo que te voy a visitar, tú ya estás ya listo y preparado. No son avisadas, entonces al momento que los establecimientos o tienen su permiso o tienen su certificación BPMs, hay una parte que dice acepta los términos y condiciones. Hay que leer las letras pequeñas. Y esas letras pequeñas mencionan que tienen que dar apertura a que la autoridad sanitaria de control haga su trabajo. Y eso implica que tiene que darnos la apertura. Actualmente inclusive hay una nueva normativa en la que dice que si no se nos permite el acceso, también puede ser objeto de incumplimiento y puede ser sancionado, porque está obstruyendo el trabajo de la autoridad de control. Entonces eso de que, no le abro la puerta, o que no estoy, o que dice mi mamá que no está, no funciona aquí. Entonces tendremos que hacer el control. ¿Y cómo funciona? Nosotros nos presentamos siempre con nuestra credencial, con nuestro chaleco y explicamos el motivo del control. Hay varios tipos de control. Control planificado, también hay por denuncia y también hay control por operativos o por temas, por ejemplo, pasó algo con el tema que escucharon del plomo, por ejemplo. Entonces es un tema puntual y vamos a hacer este tipo de control. Una vez en el establecimiento, empezamos a hacer nuestro trabajo de acuerdo a un acta, un checklist de inspección. Estamos hablando de plantas. El check de inspección para plantas es universal. Con el mismo checklist controlamos lácteos, cárnicos, aguas, licores, etcétera. Es el mismo.
no es nada más que verificar las condiciones que hemos visto brevemente, higiénico-sanitarias, las condiciones mínimas básicas para funcionar. Y ahí se determina si cumple o no cumple el establecimiento y mediante si incumple, por ejemplo, bueno, si cumple o incumple, se hace un informe. Si es que es de incumplimiento, eso pasa al área sancionatoria y después es juzgado y sancionado el establecimiento por cumplir, que pueden ser sanciones, hablemos, lamentablemente son bastante onerosas porque habla de 10 salarios básicos y que puede ser sumativo. Pero hay industrias que tienen tanta plata que a veces no les importa ir incumpliendo que ir pagando, pero también ante las reiteradas incumplimientos también puede haber un cierre definitivo. Creo que es todo. Sí, una pregunta tenemos vía Zoom. Nos saluda la ingeniera Nicole Montenegro. Dice, por favor, en caso de tener certificaciones superiores como ISO 9001 o BRCGS, ¿se homologan las BPMS? Ya, sí, tenemos un proceso que se llama homologación. Es decir, supongamos yo no tengo certificación BPMS, que es la certificación de inocuidad y calidad básica que hay en el Ecuador. ¿Y qué tal si yo certifiqué internacionalmente ISO 22000, por ejemplo? O la que menciona BRC, o hay otros, HACCP. Yo puedo presentar, también hay un proceso en el cual yo puedo presentar esa documentación, el certificado, el checklist de inspección, etcétera. Todo está en nuestra página web. En normativa presentamos a ARSA y ARSA nos da un código, que también es un código, llamémoslo BPM mismo, en el cual estamos homologando por ser se llama homologación de certificación rigurosamente superior, porque estamos, claro que ISO 22000 está acá, por ejemplo, y BPM está acá, y obviamente no le vamos a decir no, entonces es como que damos por conocido de que tiene esa certificación y le damos un código BPM. También es posible homologar este tipo de certificaciones internacionales. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, fuerte el aplauso. Vamos a hacer la entrega del certificado. La empresa Levens Capacitaciones se ha limitado conjuntamente con CAGRO y el aval académico del Instituto Superior Tecnológico República de Alemania, ISTRA, otorga la presente certificación a ARSA por haber sido ponente en el 6º Seminario Nacional de Inocuidad, Calidad Alimentaria y Emprendimiento. Fuerte el aplauso, por favor. Hacemos la entrega. Y hacemos la entrega de la plantita. Fuerte el aplauso, por favor, fuerte el aplauso. No se olviden que agradecemos a nuestro auspiciante Don Tony, servicios de catering para todo tipo de evento. Todas las personas que están presentes tienen acceso a un descuento preferencial para servicios de graduación. 0987705045. Y bueno, nos vamos a la hora del coffee break. Tenemos cuarto de hora. Por favor, vamos a salir en orden y regresamos a las 11:45, por favor. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas al 6º Seminario Nacional de Inocuidad, Calidad Alimentaria, Emprendimiento y Encuentro de Graduados de Ingenieros en Industrias Pecuarias y Agroindustria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dos. Hola, hola.
Mande.